Tras perder a su esposa en un trágico accidente, un padre multimillonario se siente impotente ante el prolongado silencio de su hijo. El momento en que una mujer muda, que también carga con el pasado de la pérdida de un hijo, entra en sus vidas, lo cambia todo. Segovia dormía tranquila bajo su manta invernal, con la nieve cubriendo los tejados como sábanas sin tocar. Guirnaldas de luces de colores parpadeaban perezosamente a lo largo de la calle mayor, medio enterradas bajo una capa de polvo blanco. Una ráfaga suave barría la calle frente a la casa de los Cortés justo cuando se abría la puerta principal. Ana estaba en el porche con un abrigo rojo de lana y la bufanda torcida por un tirón juguetón de Lucas. El niño saltaba a su lado, el gorro de punto cayéndole sobre los ojos mientras chillaba. ¡El castillo de hielo, mamá! ¡Vamos rápido! Desde el umbral, Esteban le ajustó el gorro a Lucas y besó la coronilla de Ana, quedándose un segundo más de lo habitual. ¿Segura de que no quieres que vaya con ustedes? Ana se giró hacia él, el aliento empañando el aire entre ambos. Tienes esa llamada con los accionistas, ¿recuerdas? Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Esteban asintió, pero no se movió. Sabes que preferiría congelarme allá afuera con ustedes antes que escuchar a David Rosales quejarse de las pérdidas del trimestre. Ana sonrió y se inclinó. Entonces ven el año que viene, pero esta noche es para hacer ángeles de nieve y para que Lucas estampe el trineo como siempre. Lucas asomó la cabeza entre los dos. Papá, prometiste que me construirías una fortaleza de nieve cuando volviera. Esteban se agachó sobre una rodilla. Tráeme una taza de chocolate caliente y te la haré lo bastante grande como para que quepa un dragón. Los ojos del niño se iluminaron. Trato hecho. Los observó alejarse por el camino de entrada, las siluetas encogiéndose entre los copos que caían hasta que el coche dobló la esquina hacia la carretera principal. Dentro, el calor contrastaba con el silencio. Esteban entró a su despacho, donde paneles lisos y acero cepillado revestían la habitación. Se sentó en el escritorio, abrió el portátil y trató de ignorar el leve latido en el pecho. No había razón para ello. Nada estaba mal. Su asistente María apareció en la puerta con una carpeta. Señor Cortés, las últimas revisiones del equipo legal de Maftec. Déjalas ahí, respondió Esteban sin mirar. María dudó. Podría mover esa llamada para mañana. Estoy segura de que Ana y Lucas estarán bien. Solo será un par de horas, murmuró él. María lo observó. ¿Sabe? Una vez me perdí el primer recital de mi hija por una reunión de presupuesto. Después de 20 años, sigue siendo lo único que lamento. Esteban levantó la vista encontrando su mirada. ¿Cree que estoy cometiendo un error? Ella se encogió de hombros. Nadie cree que será la última vez. El teléfono fijo sonó. Extraño. Esteban lo tomó. Esteban Cortés. Señor Cortés, habla el agente Raúl Sánchez, de la policía de Segovia. ¿Es usted el esposo de Ana Cortés? Esteban se levantó lentamente. Su voz bajó. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente. Un solo vehículo. Se deslizó fuera de la carretera, al sur del Alto del Pino. Su esposa y su hijo iban dentro. El silencio se alargó. La mano de Esteban apretó el teléfono con fuerza. Hubo una pausa. Lo siento mucho, su esposa no sobrevivió al impacto. Su hijo está siendo trasladado al Hospital Santa Lucía. Está estable, pero inconsciente. El teléfono se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Salió corriendo. El pasillo del hospital era fluorescente y estéril, el aire impregnado de antiséptico y algo más oscuro, la incertidumbre. Esteban irrumpió por las puertas de urgencias con el pecho agitado. Una enfermera intentó detenerlo, pero él la ignoró. Ana Cortés, mi esposa, mi hijo, Lucas Cortés, ¿dónde están? El doctor Ramírez lo interceptó, la bata blanca ondeando mientras se apresuraba. Señor Cortés, soy el doctor Ramírez. Acompáñeme, por favor. Esteban lo siguió a ciegas. Hicimos todo lo que pudimos.
dijo el médico al entrar en la sala familiar tenue y silenciosa. El impacto aplastó el lado del pasajero. Las heridas de su esposa fueron catastróficas. Lo siento. Esteban se sentó lentamente. No porque estuviera preparado, sino porque sus piernas habían dejado de obedecerle. ¿Y mi hijo? El doctor ajustó sus gafas. Laceraciones menores, fractura en la muñeca, pero sin daños internos. Está estable, físicamente. ¿Físicamente? La voz de Esteban se quebró. No ha hablado desde que despertó. Está alerta, mira a su alrededor, pero está en silencio. Vamos a traer a la doctora Elena Mora, especialista en traumas infantiles. Más tarde, en la unidad pediátrica, Lucas yacía en una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo. El rostro vuelto hacia la pared, tubos salían de su brazo, una escayola envolvía su muñeca. No se giró cuando Esteban entró. Esteban se sentó junto a él, apartando con cuidado un mechón de su frente. «Hola, campeón, estoy aquí. Nada. He hablado con los doctores. Vas a estar bien. Eres fuerte, como tu mamá», aún sin respuesta. «¿Te acuerdas de la fortaleza de nieve? Aún te la debo». Lucas parpadeó, pero el silencio se hizo más pesado. Los dedos de Esteban se cerraron en puños. Miró hacia la puerta, donde la doctora Mora lo observaba. «No me habla», dijo. Ella entró, su voz suave pero firme. «Señor Cortés, su hijo presenció algo que ningún niño debería. Un trauma así no desaparece, se instala profundo. La culpa, el miedo, la confusión. Solo quiero arreglarlo», murmuró Esteban. La doctora se detuvo. «Entonces debe entender que ahora mismo él no necesita a alguien que lo arregle. Necesita seguridad, silencio, alguien que lo vea incluso si no puede hablar». Esteban miró a su hijo otra vez y por primera vez entendió. No sabía cómo alcanzarlo, no tenía mapa para esto. Y aquella noche que le arrebató a su esposa le había quitado algo mucho más grande de lo que él podía comprender. La nieve fuera de la finca de los Cortés había perdido su brillo. Se había vuelto gris, endurecida en los bordes del empedrado del camino, como escarcha olvidada, aferrada a la memoria. Carámbanos colgaban tercamente del alero del porche, sin derretirse por un sol que no se mostraba desde hacía días. Dentro, la casa respiraba silencio. Esteban estaba al pie de la escalera, una bandeja equilibrada en las manos, 2 tostadas, un pequeño cuenco de fruta y la taza azul favorita de Lucas, medio llena de leche templada. Miraba hacia la planta de arriba. El descansillo estaba vacío, el pasillo en penumbra. Un sonido tenue bajaba flotando, una sintonía de dibujos animados, apagada y áspera. Subió lentamente, peldaño a peldaño, y se detuvo frente a la habitación de Lucas. La puerta estaba entreabierta, apenas lo justo para que un hilo de luz se derramara en el pasillo. No llamó. «Hola, campeón», dijo en voz baja. «Soy yo. Te he traído el desayuno». Silencio. Reajustó la bandeja, intentando sostenerla con una sola mano mientras empujaba la puerta un poco más. La habitación estaba en penumbra, las gruesas cortinas bloqueaban la luz de la tarde. Un televisor parpadeaba en la esquina, proyectando destellos de color sobre el cuerpo inmóvil de Lucas, acurrucado en la cama. Esteban dejó la bandeja justo fuera de la puerta. «La dejaré aquí», añadió. «Si necesitas algo, solo llama a la puerta». Esperó. Ni siquiera una tabla del suelo crujió. Abajo, la cocina olía ligeramente a tostadas quemadas. Julia, la ama de llaves, limpiaba la encimera con manos arrugadas que se movían con calma y decisión. «No ha comido otra vez», dijo Esteban apoyado en el marco de la puerta. Julia no levantó la vista. «Sí come, lo que pasa es que no lo ves. Se baja a escondidas, casi siempre de madrugada». Esteban suspiró, recostándose más. «No debería esconderse en su propia casa». «Ya no sabe lo que es esta casa», respondió Julia, enjuagando un trapo. «Tú tampoco». Él abrió la boca para replicar, pero se lo pensó mejor. Al otro lado de la cocina la chimenea yacía fría. Nadie la encendía ya. Esa tarde llegó la doctora Elena Mora, con las botas mojadas, dejando pequeños charcos sobre el mármol mientras se quitaba el abrigo. «Sigue sin hablar», dijo Esteban antes de que ella preguntara. Elena
Alzó la vista hacia las escaleras, con ojos agudos. ¿Algún cambio? Ahora me mira, ofreció él. A veces. Ella asintió. Eso ya es algo. Se sentaron en el salón, la luz del atardecer alargándose sobre la alfombra. Elena entrelazó las manos. Has probado terapia del habla, terapia ocupacional, terapia de exposición. Has marcado todas las casillas correctas. Pero dime, ¿qué has hecho por él? Esteban parpadeó. No te sigo. Le estás lanzando herramientas a una herida que necesita tiempo. Perdió a su madre, de golpe, y lo peor es que sobrevivió. Los niños no siempre entienden la supervivencia como un regalo. A veces se siente como traición. Soy su padre, dijo Esteban. Debería sentirse seguro conmigo. Elena lo miró fijamente. ¿Tú te sientes seguro contigo mismo? Esa pregunta flotó en el aire mucho después de que ella se marchara. Aquella noche, Esteban estaba en su despacho, con el portátil abierto, pero sin tocar. El cursor parpadeaba en un borrador de correo vacío. Sus ojos vagaban hacia el portarretratos sobre el escritorio. Ana, sonriendo entre copos de nieve, agarrando la manita enguantada de Lucas. La foto había sido tomada una semana antes del accidente. Se levantó, abrió un cajón y tras un momento de vacilación sacó un bolígrafo y una hoja de papel. Lucas, no tienes que hablarme. No todavía. Quizá nunca. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Que echo de menos oír tu voz. Que te echo de menos. Siento no saber cómo ayudarte. Ojalá lo supiera. Con amor, papá dobló la nota, se arrodilló frente a la puerta de Lucas y la deslizó por debajo. El televisor seguía encendido. Esteban se quedó unos segundos, con la mano apoyada en la pared junto al marco. Luego se dio la vuelta y se alejó. A la mañana siguiente, el papel seguía allí, pero alguien había dejado un lápiz al lado. María llamó esa tarde. Su voz, conocida pero distante, sonaba por el altavoz. ¿Cómo está?, preguntó con suavidad. Igual, respondió Esteban, paseando frente a la ventana. Tal vez peor, no lo sé, no me deja entrar. Quizá estás tocando la puerta equivocada, dijo ella. Esteban se pasó una mano por el rostro. Antes dirigía una empresa, María. Sabía cómo arreglar cosas, cómo planificarlas, pero esto es como ver a una persona desvanecerse tras un cristal. Hubo una pausa. Llevo 10 años trabajando contigo, dijo ella. Nunca te he visto rendirte ante nada. Esto no es un lanzamiento de producto. Number es más difícil. Esteban no respondió. Esa noche calentó macarrones con queso en el microondas. Subió con un platito en la mano y llamó suavemente a la puerta. Sé que hace mucho que no construimos una fortaleza de nieve, murmuró, apoyando la espalda en la pared junto a la puerta. Lo siento por eso. Ojalá pudiera volver a esa noche. Ojalá hubiese dicho que sí a salir con ustedes. Pensé que tenía más tiempo. Silencio largo. Y luego, algo suave, como el roce de calcetines sobre madera. Miró hacia abajo. El plato ya no estaba. El corazón se le subió a la garganta. No dijo nada, pero sonrió. Por primera vez en un año. Claro, aquí tienes la traducción al español del fragmento, con los nombres de personajes y lugares adaptados a una cultura hispana, respetando el género original de cada uno. El cielo sobre Valdemar colgaba bajo y pálido, como si no supiera si debía nevar o llorar. Las ramas desnudas arañaban los cristales del despacho de Esteban, haciendo clics como uñas sobre el vidrio. Dentro, el silencio ya no era consuelo. Era eco, rancio y persistente. Esteban estaba en el pasillo, observando el leve movimiento de un lápiz que rodaba por el suelo, justo dentro de la puerta de Lucas. Habían pasado 2 días desde que dejó la nota. No había llegado ninguna respuesta escrita, pero algo en la colocación deliberada del lápiz paralelo al papel, no al azar, parecía intencional. Fue suficiente para hacerle actuar. Esa tarde se sentó rígidamente en una silla de plástico en la sala de espera del Centro de Rehabilitación de Valdemar. Las paredes estaban pintadas del color de las hojas mojadas, apagadas y funcionales. Una madre pasó junto a él sosteniendo la mano de un niño en silla de ruedas. Ninguno levantó la vista. Frente a él estaba sentada Clara Vela,
directora del centro, una mujer alta, de cabello gris acero y gafas de media luna que descansaban bajas sobre su nariz. «No busco una terapeuta», dijo Esteban. «He pasado por 7. Necesito a alguien que entienda a niños que no hablan, alguien que pueda encontrarlo donde él está». Clara abrió una carpeta. ¿Y qué le hace pensar que él quiere ser encontrado? Esteban se tensó, luego exhaló. «No lo sé, tal vez solo estoy cansado de quedarme fuera». Clara lo estudió durante un largo momento, luego deslizó una segunda carpeta por la mesa. «Esta es Gracia Muñoz». Esteban bajó la vista. La primera foto mostraba a una mujer de unos 30 y tantos, sin maquillaje, con patas de gallo suaves en los ojos. Sostenía la mano de una niña con síndrome de Down, guiándola en un proyecto de arte. La página siguiente era una carta escrita con letras grandes y torpes, de niño. «Señor Gracia es la única que no habla, pero aún así me escucha». «¿No habla?», preguntó Esteban, hojeando los documentos. «No», respondió Clara simplemente. «No lo hace desde hace más de 5 años». «¿Qué le ocurrió?». «Perdió a su hija en un incendio. Tenía 4 años. La encontraron en la lavandería, abrazando una manta. Gracia no ha hablado desde entonces». Esteban cerró la carpeta. ¿Y usted la recomienda? Digo que escucha de una forma que casi nadie llega a aprender. De forma distinta, pensó Esteban. Esa palabra se le quedó grabada. Gracia llegó a la casa de los Cortés 2 días después. Julia abrió la puerta y se hizo a un lado, observando en silencio el bolso de lona que Gracia llevaba al hombro. La mujer iba vestida con sencillez, vaqueros sueltos, un jersey gris claro y una bandolera desgastada cruzándole el pecho. Sus ojos recorrieron el recibidor sin detenerse. Esteban avanzó, algo inseguro. «Señorita Muñoz». Gracia asintió una vez. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno espiralado y escribió con letra clara y fluida: «Gracias por recibirme. Sé que tiene preguntas. Puedo responder todo por escrito o puede simplemente observar». Esteban leyó la nota y asintió. «Iremos despacio». Julia llevó la maleta de Gracia hasta la habitación de invitados. Esteban la condujo hacia el salón de invierno, donde la luz de la nieve se filtraba suave y blanca sobre el suelo de madera. «Hay cámaras en su habitación», dijo de pronto. Gracia se detuvo. «No es para invadir su espacio», añadió Esteban. «Es solo por seguridad, por si se hace daño». Gracia lo miró a los ojos. Luego escribió: «No necesita ser vigilado, necesita ser visto». Esteban no respondió. Esa noche, Gracia deshizo el equipaje en silencio, sin música, sin tarareos, solo el golpeteo metódico de los jerseys doblados sobre los cajones forrados de cedro. Desde la ventana de la habitación vio movimiento, una cortina que se movía, una silueta tras el cristal, al otro lado del pasillo, una figura pequeña, inmóvil. Ella giró un poco, solo lo justo para hacerle saber que lo había visto, y alzó la mano, no para saludar, sino solo para reconocer su presencia. La cortina no volvió a moverse. A la mañana siguiente, Esteban encontró a Gracia en la cocina con Julia. Las dos mujeres se comunicaban en silencio. Gracia escribía y mostraba. Julia asentía con una mezcla de respeto y protección maternal. «No come carne», dijo Julia más tarde. Preguntó si Lucas tiene alguna preferencia. Le dije que come cualquier cosa que no lo mire de vuelta. Esteban trató de no reírse. A media mañana, Gracia se sentó al pie de la escalera, con un bloc de dibujo en la mano. No llamó ni alzó la voz. En su lugar comenzó a dibujar cosas sencillas al principio: un árbol, un muñeco de nieve, una cometa. Luego pasó la página y dibujó un niño con el pelo despeinado, cubierto con una manta. Unos minutos después, el sonido más leve, una puerta abriéndose con un chirrido suave en lo alto de las escaleras, y luego cerrándose de nuevo. Esteban, desde el pasillo, lo vio todo. No se movió, ni siquiera respiró. Esa noche, Gracia dejó una nota en la mesa donde solía estar la cena de Lucas. «Estaré abajo si quieres compañía. No hace falta hablar, solo rompecabezas». Dejó la tapa de la caja abierta con la primera pieza ya colocada. No esperó respuesta
y por primera vez desde la muerte de Ana, Esteban tampoco. Más tarde, cuando la casa ya dormía, Gracia se detuvo en el rellano del segundo piso. Apoyó suavemente la palma de su mano en la pared, junto a la puerta de Lucas. No llamó, solo le hizo saber que había alguien allí. Dentro, Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, el mando del televisor a su lado. Sus ojos miraron hacia la puerta, luego, lentamente, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. La mañana en Valdemar caía con un silencio frío. Una escarcha quebradiza tejía redes sobre los cristales de la finca de los Cortés, con patrones que recordaban las ramas de árboles que hubieran olvidado cómo florecer. El cielo afuera tenía un azul pálido, como las cosas que no se dicen. Esteban estaba solo en su despacho, con un monitor parpadeando suavemente frente a él. La transmisión de la cámara del cuarto de Lucas estaba silenciada, desprovista de color en modo visión nocturna. Un niño y una mujer sentados en el suelo, quietos, uno al lado del otro, sin palabras, solo presencia. No era su intención verlo tan a menudo. Llamaron a la puerta del despacho. «Soy yo», dijo Julia con voz suave, sosteniendo una manta doblada. «Pensé en traerte esto. Aquí se enfría cuando uno no se mueve por horas». «Estoy bien», murmuró Esteban. Ella entró de todos modos, dejando la manta sobre el sillón. Su mirada se desvió al monitor. «Solo está sentada ahí», dijo Esteban. «Tal vez eso sea suficiente», respondió Julia. Él no contestó. Su mandíbula se tensó ligeramente. «No está haciendo nada, Julia. Ni siquiera la mira». «Pero tampoco se va», replicó Julia. «Y tú tampoco». 3 semanas antes, un técnico llamado David había instalado la cámara bajo la supervisión de Esteban. «Sin audio», dijo Esteban entonces. «Solo imagen. No quiero invadir. Solo asegurarme de que todo esté bien». David asintió mientras fijaba el dispositivo sobre el marco de la ventana, apuntando discretamente hacia el centro del cuarto de Lucas. «¿Quieres que te muestre cómo acceder al video? Ya lo sé». «¿Confías en esta mujer?», preguntó David. Esteban dudó. «No sé en qué confío». Ahora observaba cómo Gracia recogía un bloque rojo de la alfombra y lo colocaba junto a uno amarillo. Lucas tenía las piernas encogidas contra el pecho. Sus ojos seguían los movimientos de ella, pero con sutileza, como si tuviera miedo de que lo vieran mirando. En la pantalla, Gracia sonrió. Luego se detuvo y levantó las manos. Sus dedos se movieron lentamente, deliberadamente. 2 toques sobre la barbilla, una palma extendida hacia afuera. «Gracias», Lucas parpadeó. «Lucas». El camión de bomberos de juguete que tenía al lado se deslizó unos centímetros hacia el pie de ella. Esteban se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Qué estás haciendo?», susurró para sí. Esa noche llamó a María. «Está usando señas con él», dijo Esteban caminando de un lado a otro. «Lo vi, justo ahora». «¿Y?», respondió la voz de María, lejana desde el altavoz. «Y él le empujó un juguete. Le dio algo. Nunca había hecho eso». «Suena como progreso», dijo María. Esteban hizo una pausa. «No lo entiendo». «Tal vez no tienes que hacerlo». «No me gusta no saber lo que pasa en mi propia casa, María». Hubo silencio por un momento. Luego la voz de María se suavizó. «Esteban, tal vez esta casa necesitaba a alguien que no hablara. Quizás tu hijo finalmente está oyendo algo que sí puede entender». A la mañana siguiente, Esteban se encontró con Gracia en el pasillo. Ella acababa de preparar té, su cuaderno bajo el brazo. «Te vi haciendo señas ayer», dijo él. «Usaste gracias, ¿verdad?». Gracia lo miró y asintió lentamente. «¿Dónde lo aprendió?», preguntó él. Ella sacó de su bolso una pequeña lámina plastificada, conceptos básicos de lenguaje de señas para niños. La giró hasta la 3ª tarjeta. «Gracias». Debajo, un garabato infantil a lápiz, de Lucas. Esteban la observó por un momento, luego le devolvió la tarjeta. «No me lo pediste», dijo, esta vez más bajo. Gracia ladeó la cabeza, luego escribió: «Él me lo pidió». Esteban exhaló. Esa noche no pudo dormir.
La casa estaba en calma. La pantalla del despacho volvió a iluminarse. Lucas y Gracia estaban sentados en extremos opuestos de la alfombra. Un rompecabezas descansaba entre ellos, sin terminar, piezas esparcidas como un mapa sin leyenda. Gracia señaló una pieza de esquina. Lucas se estiró y la encajó lentamente en su lugar. Esteban parpadeó, luego se frotó la boca con la mano. Llevó el dedo al botón de apagado del monitor. No lo presionó. En su lugar, murmuró al cuarto vacío. Eso no lo hacía conmigo. A la tarde siguiente, Julia le llevó una taza de café recién hecho. Él no apartó la vista del monitor. «Llevas aquí suficiente tiempo», dijo. «Dime la verdad, ¿crees que ella es la persona adecuada?» Julia se sentó frente a él, cruzando las manos en el regazo. «No lo trata como un proyecto», dijo, «ni como un problema por resolver. Simplemente lo ve, y él está empezando a verla a ella también». Esteban volvió a mirar la pantalla. Gracia había dibujado una carita sonriente en una pizarra. Lucas la observó, luego tomó el borrador y la limpió. Pasó un segundo, luego dibujó otra carita, la suya, sin sonrisa. Gracia asintió. «Lo dejó cambiar la historia», dijo Julia en voz baja. Esteban apagó el monitor y no volvió a encenderlo. Esa noche, cuando la casa se había quedado en silencio, Esteban se detuvo frente a la habitación de Lucas. A través de la puerta entreabierta, vio al niño hecho un ovillo bajo la manta, dándole la espalda a la entrada. Gracia estaba cerca, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con un libro abierto en el regazo. No estaba leyendo, solo estaba allí, solo siendo. Esteban no entró, retrocedió al pasillo, se apoyó en la pared y dejó que el silencio lo envolviera. No se sentía como ausencia, se sentía como confianza. El aire en Villa Clara se había templado apenas un poco. La nieve aún se aferraba a los rincones sombreados, pero los carámbanos comenzaban a gotear, recordatorios lentos y deliberados de que incluso el invierno cede. Los pájaros habían regresado a los árboles, aún sin cantar, pero atentos. Gracia estaba sentada en el suelo del cuarto de Diego, con el cuaderno de dibujo apoyado en una rodilla. Dibujaba con propósito tranquilo, el lápiz trazando líneas suaves y seguras sobre la hoja. Un círculo, 2 puntos, una sonrisa, lo sostuvo en alto. Diego, sentado frente a ella a una distancia prudente, no se movió. Así que Gracia volvió a dibujar, esta vez su nombre, Gracia, letras mayúsculas, se señaló a sí misma. Luego al nombre, aún nada. Sonrió con dulzura, pasó la página y deslizó una hoja limpia a mitad del suelo como una ofrenda de paz. Y esperó. Pasaron minutos. Los dedos de Diego se movieron ligeramente sobre la alfombra. Sus ojos pasaron de la hoja a ella y luego se apartaron. Y entonces, lentamente, se arrastró hacia adelante. Tomó el lápiz que ella había dejado al lado, lo sujetó con fuerza y comenzó a escribir. Gras. Era torpe, con la S casi al revés. Gracia no lo corrigió, simplemente se tocó el pecho, asintió e hizo el gesto de gracias. Los ojos de Diego se detuvieron en sus manos. Más tarde esa tarde, Juana encontró a Esteban en la cocina, mirando por la ventana con el café olvidado en la mano. «Escribió su nombre», dijo Esteban sin volverse, «y él lo copió». Juana se detuvo en el fregadero. ¿De verdad? Lo escribió mal, pero lo intentó. Eso no es poca cosa, es más de lo que ha hecho en un año. Juana se secó las manos. Es porque ella no lo presiona, ni siquiera habla. Quizás por eso, dijo Juana suavemente. A la mañana siguiente, Gracia llevó un pequeño caballete plegable al cuarto de Diego y colocó sobre él una pizarra de espuma con letras de velcro. Le hizo un gesto hacia la pizarra y le entregó una tarjeta. «Pregúntame lo que quieras». Al principio, él no se movió, solo observó. Gracia esperó. Al rato, él se acercó, arrancó las letras M-A-M-A y las sostuvo en la palma. Gracia no habló, no se inmutó, solo se arrodilló y sacó su cuaderno. En la página en blanco, dibujó a una mujer de pelo largo con un abrigo rojo. Luego, lentamente, se llevó la mano al pecho. El gesto era sutil, una mano sobre el corazón, luego extendida hacia la habitación. Diego la miró fijamente, luego tomó el lápiz de nuevo,
Esta vez dibujó. Esteban pasaba por la puerta abierta y se detuvo en seco. Diego estaba encorvado sobre una hoja de papel con la lengua entre los dientes en concentración. Gracia se sentaba junto a él sin guiar, solo presente. Estaba dibujando a una mujer. El abrigo era inconfundiblemente rojo. La garganta de Esteban se cerró. Esa noche, Esteban llamó a la doctora Elena Morales. Preguntó por Ana. Dijo en voz baja. La voz de Elena se suavizó. Eso es bueno, Esteban. No se siente bien. Es como si recordara todo lo que yo no puedo arreglar. No se trata de arreglar, se trata de permitir espacio. Gracia le está dando eso. Apenas hace nada. Lo está haciendo todo, dijo Elena, pero sin hacer ruido. Al día siguiente, Gracia enseñó el signo de seguro. Lo hizo primero ella, luego señaló a Diego. Después se llevó ambas manos al pecho y repitió el gesto, más lento esta vez. Seguro. Diego dudó, luego la imitó. El gesto era torpe, pero intencional. Luego probaron, está bien. Después, no fue tu culpa. Él dudó más con ese. Gracia no lo apuró. Más tarde Diego repasó los gestos por su cuenta en el aire antes de dormir. Durante la cena, Juana le dijo a Esteban, bajó las escaleras esta mañana. Esteban se quedó congelado, el tenedor a medio camino. ¿Bajó? Se sentó al pie de la escalera, no dijo nada, no comió, solo miró cómo Gracia regaba las plantas. Esteban asintió lentamente. Solía hacer eso cuando Ana cantaba. Juana sonrió. Quizás está empezando a escuchar otra vez. Una mañana, Gracia dejó un rompecabezas en la mesa con una nota adhesiva. ¿Quieres jugar luego? No hace falta hablar. Cuando regresó, 4 piezas de las esquinas estaban colocadas y debajo de la nota había otra escrita con letra temblorosa S.I. Ella no corrigió la ortografía, solo agregó más piezas y esperó. El vínculo creció en gestos, en miradas, en cómo Diego ya no se sobresaltaba cuando Gracia se sentaba a su lado, cómo sus ojos la encontraban antes que el mando del televisor, cómo su lápiz se movía más que su silencio alguna vez lo hizo. No había hablado, pero finalmente hablaba de manera inconfundible. Una noche, Gracia bajó las escaleras, cuaderno en mano, y se sentó frente a Esteban en la sala. Le deslizó la página abierta. Hoy preguntó por su mamá, la dibujó, la compartió. Esteban la leyó y asintió. Lo vi, Gracia pasó la página. Lleva más que tristeza, hay culpa, profunda, silenciosa. Esteban exhaló por la nariz, largo y despacio. Lo sé, creo, he tenido demasiado miedo de preguntar. Gracia no escribió nada más, solo lo miró, con ojos firmes, amables y quizá un poco rotos en los mismos lugares. Él sostuvo su mirada, más tiempo del que planeaba. No sé cómo ayudarlo, admitió por fin. Ella alzó la mano, tocó su sien, luego señaló su pecho. Después extendió la palma, firme y tranquila. El gesto de escuchar. Esteban no volvió a hablar, pero se quedó en la silla mucho después de que Gracia subiera las escaleras. Y a la mañana siguiente, cuando Diego bajó y encontró a Gracia poniendo la mesa para el desayuno, Esteban ya estaba allí, sentado, con las manos entrelazadas, esperando, sin hablar, solo escuchando. La luz de la tarde en Villa Clara se filtraba suave y dorada a través de la ventana del cuarto de Diego. El polvo flotaba suspendido en el aire como esperando permiso para caer. El mundo, por un raro momento, parecía no tener prisa. Gracia estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra junto a Diego, que alineaba en silencio sus animales de juguete en hileras meticulosas. Entre ellos se encontraba el viejo perro de peluche gastado en las orejas, con el relleno asomando por la costura donde una pata había sido cosida. Ella dio un golpecito suave al juguete, luego ladeó la cabeza, imitando su postura caída y desgarbada. Una ceja levantada, boca abierta, lengua fuera. Diego la miró de reojo, luego al perro. Gracia se inclinó de nuevo, exagerando aún más el gesto, esta vez con los ojos cruzados. Un sonido rompió la quietud.
Pequeño al principio, tal vez un hipo, después de nuevo, más fuerte, una risa, corta, incrédula, real. Diego se llevó una mano a la boca como si no hubiera querido que sucediera, como si el sonido se hubiera escapado solo. Gracia no reaccionó con efusividad, solo sonrió y apoyó una mano suavemente sobre su pecho. Luego, sin decir una palabra, levantó el perro de peluche, lo hizo tambalearse hacia Diego en un trotecito ridículo y lo dejó caer de cara con un suave plop. Diego volvió a reír, esta vez más fuerte. La cámara en la esquina captó todo. Esteban estaba en su despacho, viendo la grabación en bucle. No se dio cuenta de lo fuerte que apretaba el vaso hasta que sus dedos empezaron a doler. El líquido ámbar dentro temblaba con el pulso de su agarre. Rebobinó hasta el momento en que comenzó la risa. Una y otra vez, no había sonido, solo el rostro de un niño iluminado desde dentro, la boca abierta con algo entre la alegría y la sorpresa, y una mujer sentada frente a él, acompañando el momento no con celebración, sino con reconocimiento silencioso. Esteban dejó el vaso sobre la mesa, con fuerza. Esa misma noche tocó suavemente la puerta de Juana. Ella estaba ordenando la ropa, doblando en pilas ordenadas. Se rió, dijo Esteban simplemente. Ella levantó la vista, una toalla en las manos. ¿De verdad? Él asintió una vez. ¿Fue con ella? Preguntó. Dudó. No fue conmigo. Juana se acercó y apoyó una mano suavemente en su antebrazo. Ella abrió la puerta. Eso no significa que tú no sigas siendo bienvenido. Esteban se sentó al borde de una silla, mirando al suelo. Lo vi 10 veces, admitió, y no dejaba de pensar, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no pude hacerlo reír? Juana se arrodilló a su altura, su voz firme pero amable, porque tú también estabas de duelo, aún lo estás. Pero estás aquí ahora. A la mañana siguiente, Gracia encontró una nota adhesiva doblada sobre la encimera de la cocina. Estaba escrita con la letra de Esteban, limpia, estructurada. No se reía así desde hace años. Gracias. Ella no respondió, pero sonrió. Más tarde ese día, Esteban se unió a ellos en el salón. Diego estaba sentado otra vez sobre la alfombra, con el perro de peluche en su regazo. Gracia alzó la vista brevemente, su expresión indescifrable. Esteban no dijo nada. Solo se dejó caer lentamente al suelo, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Gracia alzó una ceja, luego hizo el gesto de gracias hacia Diego. 2 toques en la barbilla, palma hacia afuera, como siempre hacían. Diego miró a Esteban, luego imitó el gesto, sus ojos yendo de uno a otro. No había miedo en su mirada, solo asombro. Esteban carraspeó suavemente. «Hola, campeón», dijo con voz medida. «Ese perro sigue siendo tu favorito, ¿eh?» Diego no habló, pero asintió. Gracia le pasó una tarjeta con un dibujo hecho a mano del mismo perro. Debajo había escrito «Perro tonto». Diego soltó una risita suave. El pecho de Esteban se apretó. Esa noche, Esteban volvió a sentarse en su estudio, la pantalla apagada. No necesitaba ver la grabación otra vez. En cambio, revisó antiguos vídeos en su teléfono, clips de Ana riendo en la mesa de la cocina, Diego con una capa hecha de manta, otra vida, una más cálida. Entonces se detuvo en una foto, los 3 en la feria, Diego cubierto de helado, Ana riendo a mitad de frase. La miró durante mucho rato, luego, en voz baja, murmuró, «Hoy se rió». Y aunque nadie respondió, la habitación no se sintió tan silenciosa como antes. Arriba, Diego le entregó a Gracia un nuevo dibujo. Él mismo, de brazos largos, de pie junto al perro de peluche, ambos con sonrisas enormes. Otra figura estaba cerca. No era Gracia, no era Esteban. Señaló. Gracia miró con atención. Una mujer con un abrigo rojo. Se llevó la mano al pecho otra vez, luego la extendió. «Ella está aquí». Diego asintió. Y luego, muy despacio, tomó su mano. Gracia no se movió, pero tampoco la apartó, y Diego no la soltó. Una niebla gris se había asentado sobre Villanueva, baja e inmóvil, como si el pueblo mismo hubiera decidido guardar silencio un poco más. Los árboles, ya desnudos, permanecían quietos en el jardín trasero de la casa de los Cortés, esqueléticos bajo la luz de la mañana. Dentro, el silencio no se sentía vacío, se sentía atento. Esteban estaba sentado en la mesa del comedor,
tomando un segundo café negro, a medio terminar y frío desde hacía rato. Frente a él, Gracia ayudaba a Diego a alinear tarjetas didácticas, cada una con una letra o un símbolo. Sus movimientos eran firmes, pacientes, sin prisa alguna. Al inclinarse para colocar bien una tarjeta que Diego había empujado hacia un lado, la manga se deslizó un poco hacia atrás. Fue entonces cuando Esteban lo vio. Una pulsera delgada de plata rodeaba su muñeca, opaca por el uso. Apenas visible, grabado por dentro, un nombre, Alma. Desvió la mirada por instinto, luego volvió a mirar. Gracia ya se había bajado la manga, pero la imagen quedó grabada en su mente como un susurro que se niega a ser ignorado. Esa tarde, Esteban encontró a Juana en la despensa, doblando los paños de cocina. «Lleva una pulsera», dijo sin rodeos. Juana alzó una ceja, con una leve sonrisa. La mayoría de las mujeres lo hacen. «No, esta es diferente, es antigua, y tiene un nombre». Juana se detuvo. «¿Alma?» Esteban alzó la mirada, sorprendido. «¿La conoces?» «La he visto 1 o 2 veces. Ella nunca habla de eso, pero...» Dobló la última toalla, más lento. Es el tipo de nombre que alguien graba en plata cuando necesita mantener algo cerca, incluso después de que se ha ido. Esteban frunció el ceño. ¿Se ha ido? Juana solo lo miró. No se lo preguntó directamente a Gracia. Esa noche, en cambio, llamó por teléfono a Carmen Villar, la directora del Centro de Rehabilitación de Villanueva. «Perdón por llamar así de repente», dijo Esteban, aclarando la voz. «Es sobre Gracia Molina». Hubo una pausa. Luego Carmen respondió. «¿Qué quieres saber?» «Lleva una pulsera. Dice Alma». Carmen tardó en responder. «Su hija», dijo al fin. Alma tenía 4 años cuando se incendió su piso. Las alarmas de humo no funcionaron a tiempo. Esteban cerró los ojos. Ella no volvió a hablar después de eso, ni una sola palabra. Al día siguiente, Esteban se cruzó con Gracia en el pasillo. Ella llevaba los materiales de arte de Diego en una pequeña bolsa descalza sobre el suelo de madera. Su pulsera volvió a brillar cuando ajustó la correa al hombro. Él la detuvo suavemente con un gesto. Ella se giró esperando. «Vi tu pulsera», dijo. «¿Alma?» Gracia no se movió, pero su mirada se suavizó. Esteban tragó saliva. «No tienes que decir nada, solo...» hizo una pausa. «Lo siento». Gracia asintió una vez, despacio, luego sacó su libreta del bolso. Escribió solo una línea. Le gustaba la lluvia. Decía que sonaba como historias cayendo del cielo. Esteban lo leyó, luego la miró. Parece que era mágica. Gracia tocó una vez el papel, luego guardó la libreta. No sonrió, pero tampoco se alejó. Esa noche, Diego y Gracia estaban sentados en la alfombra del salón, coloreando uno al lado del otro. Esteban permanecía cerca, fingiendo leer el periódico. Diego levantó un dibujo. 3 figuras de palitos bajo una nube, sonriendo mientras caían gotas de lluvia. La figura más pequeña sostenía un paraguas amarillo. Esteban miró a Gracia. Ella parpadeó rápidamente y tomó su bolígrafo. Para Alma, escribió en la esquina del papel, pequeño pero con intención. Diego la observó, luego dibujó una 4ª figura, pequeña, flotando en el cielo sobre la lluvia. Gracia no se movió durante mucho tiempo. Esa noche, Esteban se encontró de pie frente a la estantería de su despacho. Pasó los dedos por los lomos hasta encontrar lo que buscaba, una delgada colección de poemas infantiles que Ana solía leer en voz alta. Las páginas estaban suaves por años de repeticiones antes de dormir. Pasó las hojas lentamente hasta encontrar el poema que Ana siempre decía que le recordaba a Diego. Donde vaya la lluvia, van pies pequeños, persiguiendo charcos y susurros y sueños que aún no saben que existen. Esteban cerró el libro y lo dejó sobre la encimera de la cocina a la mañana siguiente, antes de que Gracia bajara. Cuando ella lo encontró, había una nota dentro, con una sola línea, página 27, para Alma, donde la lluvia se vuelve luz. Lo leyó una vez, luego otra, y por un momento se quedó completamente quieta. Esa tarde, mientras organizaba las tarjetas de Diego, Gracia colocó una aparte en silencio. Tenía una sola palabra, fractura. Diego se dio cuenta, la recogió,
La giró. En el reverso, Gracia había dibujado una grieta como un rayo sobre el vidrio, pero junto a ella había dibujado una línea dorada recorriendo la ruptura, reparándola. Diego la miró confundido. Ella señaló la grieta, luego el dorado, luego su pecho, luego el de él. Diego no lo entendió del todo, pero sonrió. Esteban la vio de otra manera después de eso. No como la mujer que apareció cuando él no pudo alcanzar a su hijo, no como la cuidadora silenciosa, la calma dentro de la tormenta, sino como alguien que, a pesar de todo, seguía apareciendo cada día con una valentía silenciosa, una que no se forjaba en palabras, sino en pérdida, en memoria y en la decisión de seguir abierta incluso cuando el mundo había intentado cerrarla. Y por primera vez se dio cuenta, no era solo gratitud lo que sentía. La estaba mirando, de verdad la estaba viendo. La luz se había suavizado a última hora de la tarde, extendiéndose largamente sobre el suelo de madera de la casa. Afuera, el viento sacudía las ramas desnudas, susurrando contra las ventanas como si quisiera entrar. Dentro, el aire estaba cargado de algo no dicho, flotando justo bajo la superficie. Marina había convertido el pequeño rincón de lectura junto a la chimenea en un rincón de práctica tranquilo. 2 cojines, una pila de tarjetas de terapia, un espejo y un micrófono de juguete que Diego una vez se negó a tocar. Ahora él se sentaba frente a ella, con las manos entrelazadas, observando. Ella se tocó la garganta y le indicó, «Siente». Diego dudó. Marina colocó 2 dedos suavemente sobre su propio cuello, cerró los ojos y tarareó muy despacio. Nada audible, solo vibración. Luego lo señaló a él. Él llevó con timidez los dedos a su garganta, imitándola. Ella articuló un solo sonido. Sus labios no forzaron el sonido, solo lo moldearon lentamente, con calma. Diego la siguió con la respiración contenida, los labios tensos. Luego abrió la boca, nada, otra vez, un susurro, y luego... Apenas se oyó, pero era suyo. Marina no se inmutó, sonrió suavemente y articuló otra palabra. «Mamá». Diego observó cómo su boca formaba la palabra una y otra vez, hasta que él lo intentó. Su voz se quebró, como papel rasgado, pero la palabra se formó. «Mamá». Se quedó paralizado. Sus manos volaron a su boca, como si hubiera dicho algo prohibido. Sus ojos se llenaron de miedo. Marina no dijo nada. Se acercó a él, no con fuerza, sino con apertura, y rodeó su pequeño cuerpo tembloroso con los brazos. Él se dejó abrazar, y entonces lloró, primero en silencio, luego más fuerte, su pecho subiendo y bajando contra el de ella, como si no supiera cómo contener esa liberación. Marina lo sostuvo allí, sus propias lágrimas silenciosas, su respiración serena. Ninguno de los dos se movió. Esa noche, Marina dejó una nota en la encimera de la cocina antes de subir con Diego. Hoy dijo una palabra, no por mí, por ella. Dolió, pero no huyó. Javier la encontró horas después, cuando la casa volvió a quedarse en silencio. Se quedó mirando la letra hasta que las letras se le difuminaron. Luego, más por costumbre que por elección, se sentó en su escritorio y abrió la transmisión de la cámara. La habitación de Diego brillaba tenuemente en blanco y negro, con el modo de visión nocturna. El niño estaba sentado al borde de la cama, las rodillas pegadas al pecho. El perro de peluche descansaba a su lado. No jugaba, solo miraba por la ventana. Javier ajustó el audio, inclinándose hacia la pantalla. Al principio solo había estática, luego una voz, suave, delgada, rota. No quería que se fuera. Debería haber estado con ella. Una pausa. Si papá supiera que yo viví y mamá no... me odiaría. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el pecho. La mano de Javier golpeó su vaso en el escritorio. El cristal se rompió contra la madera, el whisky y los fragmentos esparciéndose como venas en el silencio. Tropezó hacia atrás y cayó en la silla, con las manos temblorosas, el pecho agitado. La habitación no se sentía real. Volvió a oír las palabras, no a través del altavoz, sino dentro de su memoria. Me odiaría. Se cubrió la cara con las manos. Lucía lo encontró allí minutos después, atraída por el sonido del vidrio roto. «¿Javier?», llamó desde la puerta. Él no se movió. Ella entró, con cuidado de no pisar los cristales. Cuando le tocó el hombro, él alzó la vista.
Él cree que lo odio, susurró Javier. El rostro de Lucía se suavizó. No lo haces. Nunca le dije que no. Ella se agachó a su lado, sin juicio en la voz. No lo sabías. Debería haberlo sabido, dijo con rabia hacia sí mismo. Debería haberlo visto. Todo este tiempo, él se ha estado culpando. Pensaba que yo también lo culpaba. La voz de Lucía fue firme. Ha estado esperando el permiso para volver a ti, pero necesitaba saber que ibas a abrirle la puerta. Javier no respondió. Ella se levantó y le ofreció la mano. Ve con él, dijo. Le tomó 10 minutos reunir el valor. El pasillo estaba oscuro. La puerta de Diego estaba entreabierta. Javier llamó con 2 golpecitos suaves. Nada. Empujó la puerta con cuidado. Diego se incorporó sobresaltado. «Hola, campeón», dijo Javier, con voz seca, densa. «Soy papá». El niño no respondió. Sus brazos se apretaron más alrededor de sus piernas. Javier entró y se arrodilló. «Escuché lo que dijiste», susurró. El rostro de Diego se derrumbó. Miró hacia otro lado con los hombros tensos. «Necesito que sepas algo». La voz de Javier temblaba, pero siguió adelante. «No hiciste nada malo, ni entonces, ni ahora». La barbilla de Diego tembló. «Yo también la echo de menos», dijo Javier, «todos los días. Pero si ella estuviera aquí, estaría muy orgullosa de ti». La boca del niño se entreabrió, pero no salió sonido. «Y yo también estoy orgulloso de ti», añadió Javier. Diego parpadeó levantando la vista. «Te quiero, Diego». Una pausa. Entonces, «Lo siento», susurró Diego. Javier extendió los brazos, despacio, abierto. Diego se metió en su abrazo y Javier lo sostuvo, más fuerte que en todo el último año. Ninguno habló durante mucho tiempo. No lo necesitaban, porque por fin el silencio no estaba entre ellos. Estaba a su alrededor y estaba en paz. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, suave y medida, como una nana tocada demasiado despacio. La chimenea del despacho brillaba tenue, sus brasas palpitaban bajo la rejilla, proyectando sombras débiles en las paredes. Todo en la casa parecía respirar más despacio aquella mañana, como si esperara. Javier estaba sentado en su escritorio con una hoja en blanco frente a él y un sobre ya dirigido en el cajón superior. El mismo que había escrito meses atrás y nunca envió, nunca dobló, nunca se atrevió a entregar al niño cuyo silencio reflejaba el suyo. Ahora lo sacó de nuevo. La caligrafía era apretada, vacilante. «No tienes que hablar conmigo». «Aún no. Tal vez nunca. Solo quería que supieras que sigo aquí, que te echo de menos». Sus manos flotaban sobre el papel y luego añadió por primera vez: «Pensé que tú también te habías ido, pero número, solo estabas esperando, como yo». Se quedó mirando la hoja, los dedos ligeramente curvados, y respiró con dificultad ante el nudo que se le formaba en la garganta. Entonces, con cuidado, tomó de nuevo el bolígrafo y continuó. «No sabía cómo ayudarte. Pensé que si era lo bastante fuerte, si me quedaba callado, eso te mantendría a salvo. Pero el silencio no protege a nadie, solo los mantiene separados». Hizo una pausa y escribió, más despacio: «Nunca te odié. Odié lo que pasó. Me odié por no haber estado con vosotros esa noche, pero a ti no, Diego». Ni un solo segundo. Ahí se detuvo, sin adornos, sin cierre, solo la verdad. Abajo, Marina estaba en la cocina, preparando té. Vio pasar a Javier por la puerta, con el papel doblado en la mano y una expresión en el rostro que ella no le había visto antes. No era miedo, no era control, era algo más suave, algo abierto. No lo detuvo, pero lo observó alejarse. Frente a la puerta de Diego, Javier dudó, como siempre. Miró el papel en sus manos y por un instante pensó en deslizarlo bajo la puerta como otras veces, pero no lo hizo. En su lugar llamó. «Hola», dijo con suavidad. «¿Puedo pasar?» Un instante. Luego, una voz baja. «Vale». Javier empujó la puerta. Diego estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, las manos en el regazo, agarrando al perro de peluche por la oreja. Javier entró sin decir nada. Miró a su hijo. De verdad lo miró. Diego le devolvió la mirada. Javier caminó hasta él, se arrodilló despacio y le tendió la carta.
Escribí esto hace mucho tiempo, dijo. Nunca te lo di. Diego no la tomó. En su lugar, preguntó con voz apenas audible, ¿por qué ahora? Javier exhaló. Porque por fin quiero decirlo en voz alta. Abrió la carta y la leyó, no como una actuación, no para impresionar, sino como alguien que suelta algo demasiado pesado para llevarlo solo. Cada palabra flotó en el espacio entre ellos. Cuando terminó, bajó la hoja a su regazo y esperó. La voz de Diego fue tan suave que casi desapareció. Pensé que ya no me querías. Los ojos de Javier se llenaron. Number, jamás pensé eso. Te oí llorar después del accidente. Pensé, si me hubiera quedado en casa, tal vez ella no... Javier se acercó más. Diego, susurró, la voz rota. Tenías 6 años, no era tu carga. No lo sabía, dijo Diego, con lágrimas deslizándose en silencio. Dejaste de mirarme. Javier lo tocó, con las manos temblorosas, porque no sabía cómo. Cada vez que te miraba veía lo que perdí, pero no fue culpa tuya, fue mía, por apartar la vista cuando tú necesitabas que te mirara. Diego se inclinó de pronto, enterrando el rostro en el pecho de Javier. Javier lo abrazó con ambos brazos, hundiendo la cara en el cabello del niño. Olía a jabón, a lápices de colores y a algo que Javier no había notado en mucho tiempo: calidez. Tengo miedo, dijo Diego contra su camisa. Yo también, respondió Javier. Pero no tenemos que tener miedo solos. Se quedaron así durante minutos, sin moverse, respirando al mismo ritmo. Cuando Diego por fin se separó, tenía los ojos rojos, pero más tranquilos. Extendió la mano hacia la carta y la acercó, dándole la vuelta con cuidado. Luego cogió un lápiz, dudando. Miró a Javier. ¿Puedo escribir algo? Javier asintió. Diego escribió con letras temblorosas y desiguales al final de la página. ¿Podemos empezar de nuevo? Javier sonrió con el pecho apretado, tomó el lápiz y escribió debajo: ya lo hemos hecho. Esa noche, Marina encontró la carta doblada sobre la mesa de la cocina, abierta junto a la lámpara. No leyó todo, solo las 2 últimas líneas. Pasó el dedo por debajo de la pregunta de Diego, luego por la respuesta de Javier, y sonrió, no porque todo estuviera arreglado, sino porque, al fin, algo había comenzado. La nieve se había derretido sobre la tierra, dejando el suelo húmedo y oscuro, un eco silencioso del invierno que se iba. El cielo sobre Valdeluz se había suavizado, tornándose de un tono lavanda pálido justo después del atardecer. La luz de las ventanas del comedor se derramaba sobre el porche, dorada y cálida, como si algo finalmente hubiese regresado a casa. Javier estaba de pie junto a la cocina, con las mangas remangadas y el ceño fruncido de concentración. El ajo aún no se había quemado, lo cual Carmen consideró un pequeño milagro. ¿Seguro que no quieres que lo termine yo?, preguntó con los brazos cruzados, observándolo remover la salsa como si negociara un contrato. He cerrado acuerdos de miles de millones de euros, dijo Javier. ¿Qué tan difícil puede ser hacer pasta? Carmen arqueó una ceja. Intenta colar el duelo por un colador alguna vez. Luego me cuentas. Javier sonrió. Tocado. Miró hacia la mesa, ahora puesta para 3, velas, platos a juego, vasos de agua perlados de condensación. Por una vez la habitación no parecía un santuario, parecía un hogar. Marina apareció en el umbral, vacilante, mientras Diego corría delante de ella. «¡Cena!», anunció, no gritando pero más alto de lo habitual. «Yo puse las servilletas». Javier se giró, secándose las manos. «Las doblaste como dragones, lo vi». Diego sonrió orgulloso y corrió hacia su silla, empujando la más cercana a Marina. «Siéntate aquí», dijo. «Por favor». Marina se sentó lentamente, aún insegura. Javier rodeó la mesa y colocó el cuenco de pasta con un pequeño gesto teatral. «No hay estrellas ni fideos con forma de pez», dijo, «pero prometo que se puede comer». Diego sonrió. «Mamá decía que parecían peces, pero yo sabía que no». La sonrisa de Javier titubeó apenas un segundo antes de sostenerla. «Creo que a ella le gustaría esta noche», añadió Diego. Los ojos de Marina se posaron en él, luego en Javier, y entonces asintió. La cena fue sencilla.
de esa clase de sencillez que solo importa por quién está sentado en la mesa. Diego contó una historia sobre el colegio, no el de verdad, sino un sueño donde su mochila se convertía en un barco y Marina tenía que rescatarlo con un bocadillo. Tartamudeó una vez, se detuvo, luego continuó. Nadie lo corrigió, nadie lo apuró. Javier escuchó, de verdad escuchó, como si fuera la historia más importante que jamás hubiese oído. Y tal vez lo era. Después de recoger los platos y que Diego se despidiera con un somnoliento «voy a terminar mi dibujo», Javier le hizo una señal a Marina para que se quedara un momento más. Ella dudó, luego asintió. Él fue hasta el aparador y sacó una botella de vino y 2 copas. Solo sirvió una. «Te debo algo», dijo sentándose. Marina ladeó la cabeza, no brindó, no levantó la copa. La miró. «Me equivoqué contigo», dijo Javier. «Desde el principio, te miré a través de una cámara en lugar de enfrentarte de verdad. Pensé que tu silencio era distancia. No entendí que era justo lo contrario». Marina sacó su libreta del bolso, pero aún no escribió. «Pensé que por no hablar no podrías liderar, que no podrías llegar hasta él, pero lo hiciste, más de lo que yo jamás pude». Finalmente escribió una línea. «Tú nunca te rendiste. Por eso yo pude». Javier la leyó y rió suavemente, una sola vez. «Me rendí 100 veces, solo que no me fui». Marina tocó el papel y añadió debajo, «Eso es quedarse, incluso roto». Él la miró a los ojos, de verdad, y por primera vez no sintió que hubiese nada que probar. «No te estoy pidiendo nada», dijo lentamente, «ni respuestas, ni explicaciones, solo algo nuevo». Ella lo observó con atención. Entonces él lo dijo, «Quiero que te quedes, no como cuidadora, ni siquiera solo como la maestra de Diego». Se inclinó hacia adelante, la voz baja, «sino como familia. Si tú también quieres eso». Marina se quedó quieta, las manos en el regazo. Luego se quitó la pequeña pulsera plateada de la muñeca. La colocó sobre la mesa, justo entre ellos. Javier frunció el ceño, sin entender del todo. Ella la giró, revelando el nombre, Elena. Entonces escribió, «Ella era mi familia, pero tú y Diego sois la luz otra vez». Javier contuvo la respiración, alargó la mano y con suavidad empujó la pulsera de vuelta hacia ella. «Estaría orgullosa de ti». Marina asintió ligeramente. Desde el pasillo, la voz de Diego interrumpió. «¿Papá? ¿Marina?» Se giraron. «He hecho algo». Diego entró sosteniendo una cajita, de las que Javier solía usar para guardar gemelos. Dentro había un dibujo, un círculo de 3 personas cogidas de la mano, una alta, una mediana, una pequeña. Una de ellas llevaba dibujado un abrigo rojo y un perrito pequeño a sus pies. Javier se agachó junto a él. «¿Quiénes son?», preguntó. Diego señaló. «Ese eres tú, esa es Marina, ese soy yo». Marina se arrodilló junto a ellos, los ojos abiertos. «Oh, y aquí», dijo Diego señalando la pulsera ahora en la mano de Marina. «Po, va en la caja, así ella también se queda con nosotros». Miró a Marina. «Puedes quedarte, ¿verdad?». Ella no respondió con palabras, solo los abrazó a ambos y nadie se apartó. La brisa matinal en Valdeflor venía cargada del olor a tierra mojada y a cosas que empiezan a florecer. La primavera había llegado, no con estruendo, sino en el silencio tibio del viento suave y las tizas de colores sobre las aceras. En el parque, las risas de los niños flotaban por encima de los árboles en flor como cometas que no querían bajar. Javier caminaba de la mano de Diego, saliendo del sendero de grava hacia el césped. El niño tiró suavemente hacia adelante y con la otra mano, sin dudarlo, buscó la de Marina. Ella la tomó con una sonrisa tranquila. Los 3 caminaban en línea, no perfectamente recta. Marina siempre un medio paso detrás, Javier mirando de reojo de vez en cuando para asegurarse de que ambos estuvieran bien. Pero Diego caminaba como si siempre hubiera sabido que estarían a su lado. Sin dudas, sin huecos, solo pertenencia. El parque estaba animado en esa forma agradable que tienen los pueblos pequeños en los días tranquilos. Un grupo de adolescentes lanzaba un frisbee. Una mujer pasaba corriendo empujando un carrito. Alguien afinaba una guitarra cerca de los bancos de picnic. No era nada extraordinario,
Pero para Javier, el sonido de Diego riendo mientras perseguía una burbuja en el aire era como fuegos artificiales. «¡Eres rápido!», le gritó. Diego giró la cabeza con una sonrisa. «Tú eres viejo». Javier fingió sorpresa. «Tendría que castigarte por eso». «No puedes», dijo Diego girando sobre el césped. «Marina dice que hoy no hay reglas». Desde el banco, donde Marina estaba sentada dibujando los árboles, alzó los hombros con inocencia cuando Javier la miró. Él negó con la cabeza riendo. «Estoy en minoría». Más tarde, mientras Diego corría detrás de un perro que había hecho su amigo, llamado Murphy, Javier se sentó junto a Marina en el banco. El cuaderno descansaba sobre su regazo, con un dibujo a medio terminar de Diego volando una cometa, aunque en la vida real no había ninguna. Solo imaginación. «No sabía que dibujabas así», dijo Javier. Marina levantó la hoja ligeramente, luego escribió al lado. «Antes dibujaba a Elena así. Cuando se fue, dejé de hacerlo». Javier bajó la mirada. Los árboles en el dibujo eran más frondosos que los reales, el cielo más brillante, un mundo infantil aún sin sombras. Marina añadió otra línea bajo la imagen. «Hoy quise recordar hacia adelante, no hacia atrás». La miró, a esa mujer que había llegado en silencio y derribado cada muro, con una presencia más fuerte que cualquier voz. «No te estás quedando solo por Diego, ¿verdad?», preguntó. Marina negó una vez con la cabeza. Javier sacó del bolsillo de su abrigo una pequeña caja de madera familiar. La abrió con cuidado. Dentro descansaba la pulsera de plata, aún grabada con el nombre de Elena, pero ahora reposando sobre una nota doblada con la letra de Diego. «Tú perteneces con nosotros». Marina no dijo nada, no hacía falta. Extendió la mano y en vez de ponerse la pulsera de nuevo, la levantó, besó suavemente el borde y cerró la caja. El pasado ahora colocado a su lado, pero ya no entre ellos. De camino al coche, Diego tomó ambas manos. Al pasar junto a un macizo de tulipanes floreciendo al lado de un banco, miró hacia arriba, hacia Marina. Su voz salió suave, sin vacilar. «A veces pareces mamá». Javier se detuvo. Marina lo miró sorprendida. «Quiero decir, no eres ella», aclaró Diego rápidamente. «Pero cuando me das la mano o cuando me abrazas, se siente igual, seguro». Marina se agachó a su altura, con los ojos brillando, aunque firmes. Puso una mano sobre su corazón, luego sobre el de él, y firmó despacio. «Ella está orgullosa de ti». Y en lugar de responder con señas, Diego susurró. «Y yo también». Javier apartó la vista un segundo, parpadeando contra una lágrima que llegó demasiado rápido. «Vamos», dijo tras una pausa. «Creo que necesitamos helado. 3 bolas. Cada uno». Diego se quedó sin aliento. «¿De verdad? Hoy no hay reglas, ¿recuerdas?». Marina alzó una ceja. Javier rió. «Bueno, algunas reglas sí, pero esa se queda». Esa noche, después de cenar, de manos pegajosas y cucharas medio lavadas, Javier se sentó en los escalones del porche con una taza de café ya frío. Marina estaba a su lado, la caja de la pulsera sobre su regazo, cerrada pero limpia, pulida. Sus dedos golpeaban suavemente la madera. Dentro, a través de la puerta con mosquitera, Diego tarareaba para sí mientras coloreaba. Había inventado una canción, algo sobre dragones espaciales y crema de cacahuete, y estaba decidido a terminar su cómic antes de dormir. «¿Alguna vez pensaste que sería así?», preguntó Javier en voz baja. Marina escribió despacio. «No, pero lo esperaba». Él asintió. «Yo también». El sol se escondía tras las colinas, lanzando largas franjas doradas sobre el césped. Las luciérnagas parpadeaban como si estuvieran ensayando su brillo. Marina apoyó su hombro suavemente contra el de él. Javier no se apartó. Desde dentro Diego gritó: «¿Podemos sentarnos fuera para ver el atardecer?». «En un minuto», respondió Javier. Una pausa. Luego: «Llevo la manta». Ambos se giraron cuando la puerta crujió y Diego salió arrastrando una manta tejida azul de Ana tras de sí. Se la envolvió como una capa y se dejó caer entre ellos en los escalones.
¿Estás calentito?, preguntó Javier. Diego asintió, luego miró a Marina. Tú te enfrías fácil. Sin esperar respuesta, desplegó la manta más y cubrió parte sobre su regazo. Marina se quedó quieta. Luego, suavemente, puso su mano sobre la de Diego. Ninguno dijo nada durante mucho tiempo, porque no hacía falta. El sol seguía bajando, la luz se volvía más suave y el porche guardaba sus sombras como una sola. 3 figuras, una familia diferente, pero no menos real.